Esta es la clase para psicofarmacología de segundo año de esquizofrenia. Ustedes con la profesora Bárbara ya vieron esquizofrenia, así que yo voy a recordar algunas cositas de definiciones de esquizofrenia para entrar en el tratamiento farmacológico. Entonces, la definición de esquizofrenia es que es un trastorno de tipo psicótico, a menudo es crónico y discapacitante, tiene alto riesgo de mortalidad. Significa que la gente con esquizofrenia se muere antes en general. La medicación es fundamental para poder continuar en su vida y es necesario que sea un equipo tratante, o sea, un tratamiento multidisciplinario, para lograr disminuir la severidad del trastorno. Bien, los síntomas son muy complejos porque afecta funciones mentales como la percepción, la ideación, el juicio de la realidad, los sentimientos, la conducta, la atención y el juicio. Em, Hay dos categorías principales, están los síntomas positivos y negativos. Dentro de los síntomas positivos tienen la distorsión o exageración de las funciones psicológicas normales, con ideas delirantes y alucinaciones, y síntomas negativos como disminución de otras funciones, por ejemplo, son muy apáticos, tienen restricción emocional y en general no producen, no hacen nada. Cuando están en esta fase negativa no producen. Este cuadro de esquizofrenia es muy común en los pintores. Van Gogh es el ejemplo típico. Cuando estaba depresivo no pintaba, solamente pintaba cuando estaba bien. Lo que pasa es que cuando estaba bien dormía 4 horas y pintaba todo el resto del tiempo, a veces casi sin comer. Así que hay distintos tipos, de acuerdo al Manual de Enfermedades Psiquiátricas norteamericano, que los dividen en un tipo diferente de paranoide, desorganizado, residual, catatónico, indiferenciado. No es el motivo de la charla para nosotros. En algunos casos está en la fase aguda, están los síntomas, está en un brote, como se llama, otra vez está en una fase de estabilización, cuando empiezan a ceder de la fase aguda y por último está estabilizado y los síntomas permiten una convivencia relativamente estable. Bueno, entonces, hecha la clasificación, vamos al tratamiento con medicamentos, que es lo que nos interesaba dejarle. Los objetivos siempre dependen de la fase en que se encuentre la enfermedad. En principio, todo se dirige a reducir los síntomas positivos y cuando está en la negativa, evitar el suicidio. Así que lo primero que ustedes tienen que acordarse es que detrás de estos pacientes hay una historia clínica, que además de tener su problema psiquiátrico, hay datos médicos de otro tipo, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene hipotiroidismo, si tiene todos los problemas que la persona puede tener, pero están sobre todo en relación a la edad. Y el objetivo del tratamiento es prevenir el daño. Por ejemplo, si vos lo tenés que cuidar a esta persona, tenés que evitar que se golpee, tenés que tratar de controlar la conducta sabiendo qué cosas lo exacerban y qué cosas lo tranquilizan. Hay que tratar de tomar rápido el nivel de funcionamiento, que no esté ni demasiado excitado ni demasiado quieto. Hay que desarrollar una alianza con el paciente y la familia para decir, bueno, a ver, hasta dónde podemos actuar, qué vamos a hacer en cada caso, y hay que formular siempre un planteo a corto y a largo plazo. Esto está en las terapias ocupacionales, el psiquiatra, siempre se va pautando el tratamiento. Esta semana vamos a tratar de lograr tal cosa, la otra. Bien, entonces ahora sí, vamos ya a los fármacos. El fármaco ideal no existe, pero tenemos algunas cosas que nos ayudan a elegir la droga. Por ejemplo, saber qué recibió antes, saber qué efectos adversos tiene cada droga, eso nos sirve, y vamos a ver cuáles son, en base al paciente, qué podemos usar. Y siempre hay que tratar de usar una vía de administración útil. En esto me voy a detener. Los pacientes se resisten a los tratamientos. Entonces, por mucho tiempo, las drogas antipsicóticas, en vez de darse todos los días, se dan una inyección mensual. De esa manera, si él va al hospital y le dan la inyección, le dan un certificado, y este es el arreglo que tenía el jefe de psiquiatría con el banco,
porque como son discapacitados y cobran la jubilación, solamente le pagaban la jubilación si presentaba el certificado del servicio de psiquiatría que se había hecho la inyección ese mes. Si no, no le pagaban. Esto obviamente es una cosa absolutamente ilegal, pero era la única manera que habían conseguido entre el gerente del banco y el jefe de psiquiatría para que los pacientes fueran todos los meses a cobrar, no se les pasara ni nadie se quedara con su dinero y que a su vez el paciente cumpliera con el tratamiento. Si ustedes me preguntan, yo le diría, miren, eso no le hace mal a nadie, pero era una manera que todo el mundo, la familia, el paciente y el médico se aseguraba de que la persona recibiera intramuscular todos los meses la dosis de medicamento, lo cual le permitía andar estabilizado. Los antipsicóticos de primera generación se llaman neurolépticos, mientras que ustedes deberán conocer cuáles son la eficacia y cuáles son los efectos adversos, y hay algunos que son de segunda generación llamados atípicos, es decir, que tienen este efecto, pero sin los efectos secundarios indeseables que tienen, como es el extrapiramidalismo, que tienen los de primera generación. Bueno, vamos a los efectos adversos de los fármacos y ya estamos mencionando las drogas también. La esfera del daño es neurológico, metabólico, sexual, endocrino, sedativo y cardiovascular. Ahora vamos a hablar de todo eso. Los atípicos son los que no dan extrapiramidalismo, después me refiero al extrapiramidalismo, y estas drogas son la que menos riesgo tiene, clozapina y quetiapina, y la de más riesgo son risperidón. Entonces acá ya tienen tres nombres de las drogas que se usan en la esquizofrenia. Clozapina, quetiapina y risperidona. Y en general la cosa siempre va a andar por ahí. Hay algunos que pueden disminuir el umbral de las convulsiones. O sea, si tienen una esquizofrenia que además es convulsivo, entonces hay que tratar de usar un antipsicótico para las dos cosas, que le ayude para la esquizofrenia y por otro lado, que le ayude para controlar las convulsiones. En ese caso, se usa clorprosamina, levopromacina y tioridazina. Terminan todos en ina. Entonces, todos los fármacos para la esquizofrenia terminan en ina. Volvemos a repetirlos. Miren, clozapina, quetiapina, risperidona. Los que no son de primera línea, pero que ayudan cuando el paciente tiene convulsiones. Entonces, cuando decimos elegir el fármaco, decimos, ah, mira, tiene esquizofrenia, pero es convulsivo. Bueno, démosle una droga que con una sola droga controlemos las dos cosas. Clorpromacina, levopromacina y tioridazina. ¿Estamos hasta acá? Bien. Este puede ser otro problema, porque los pacientes son hipertensos y si es hipertenso y está gordito, la presión aumenta, entonces yo tengo que disminuirle esa obesidad. Lo que pasa es que la clozapina y la olanzapina aumentan de peso. La mayoría de los antipsicóticos lo hacen. Y al aumentar de peso me aumenta la presión, me aumentan los problemas de infarto y tengo además diabetes tipo 2. Entonces, no quiere decir que porque esté gordito las cosas son mejores, pero yo tengo que conocer ese efecto porque cuando veo un paciente esquizofrénico que está gordito no me tengo que referir a él ni a ese tema porque es parte del tratamiento. ¿M? Bueno, es muy importante saber que tienes tipo 2 porque los diabetes tipo 2 cuando uno la diagnostica, es como si ya tuviera un infarto, por la cantidad del azúcar excedente se deposita y va tapando las arterias. Por eso las diabetes tipo 2 yo los trato como si estuvieran ya con un problema cardiovascular al tener diabetes. Entonces a estos pacientes sí o sí hay que controlarles la diabetes cada 6 meses. Hay otro grupo de drogas que se llaman fenotiacinas. Estas drogas las tienen anotadas todas acá. El nombre general se llaman fenotiacinas. Las fenotiacinas aumentan el colesterol y los triglicéridos, por lo tanto, todas tienen mayor riesgo cardiovascular. Acá tienen estas que lo aumentan más y estas menos. Estas son todas las drogas de primera línea que se usan para esto. Hay otras drogas, como están nombradas acá abajo,
que provocan osteoporosis y osteopenia, y sobre todo en la mujer puede provocar cáncer de mama. Tiene un efecto sobre la prolactina. La dosis. La mejor dosis siempre es la más efectiva y que la que en lo posible tenga menos efecto. Pero sí nosotros sabemos que cuando está una persona por ahí, dice, uy, mira, yo siempre tomaba tal droga, pero no se consigue, consigo tal otra. Eso es muy útil. Como el mecanismo de acción de las drogas es sobre los mismos neurotransmisores, yo conociendo la tablita lo puedo pasar de una dosis a otra. Por ejemplo, yo sé que risperidona, si él tomaba 2 miligramos, yo tengo que empezar con olanzapina de 10 para empezar. Y así sucesivamente con las mínimas dosis hay una equivalencia. Sabiendo la tablita, puedo cambiar de uno a otro sin problema para que no descontinúe el tratamiento. Em, Todas las psicodrogas, salvo las benzodiazepinas o tranquilizantes menores, tienen un tiempo de latencia para poder evaluar cuánto tarda. Por ejemplo, en los antidepresivos no menos de 3 semanas para hacer un ajuste. En la esquizofrenia, parecido, alrededor siempre de 3 semanas, entre 2 y 4. Pongámosle 3 para que ustedes se acuerden. Pero nunca cuando empieza un tratamiento, a diferencia de las benzodiazepinas, cuando vos empezás un tratamiento en depresión y en esquizofrenia, siempre 3 semanas. Siempre 3 semanas. Nunca el cambio es inmediato. ¿eh? Bueno, los pacientes no vienen con un solo problema, suelen tener unos cuantos. Y entonces, como son muchos problemas, también son muchas las combinaciones de fármacos que se pueden hacer. Las que están acá son las más comunes. Por ejemplo, el litio se usa en la melancolía o depresión grado 3 o severa, pero se lo agrega al antipsicótico cuando los síntomas son negativos. ¿Por qué? Porque el litio es lo único demostrado que disminuye el índice de suicidios. Si el paciente, además de tener esquizofrenia, tiene epilepsia ya habíamos tratado y es muy posible agregar otras drogas, además de aquella que tenía una doble acción, agregar una tercera droga para la epilepsia. Este es útil cuando tienen electroencefalogramas alterados o son de conductas violentas. Esto los reduce un poquito la agresividad. A veces le agregan ácido valproico, medicamento también de acción para la cefalea, anticonvulsivante, que se usa para mejorar la neurotransmisión de los receptores GABAérgicos. Carbamazepina es otra de las drogas que se pueden usar para disminuir el nivel plasmático del antipsicótico. La carbamazepina se une a la misma proteína que lleva el antipsicótico. Entonces, al unirse, el nivel compiten por el receptor, la carbamazepina y el antipsicótico. Entonces, el antipsicótico queda unido al receptor y la carbamazepina no. Es un truquito farmacológico que se usa. El topimarato es otro que se usa para los pacientes psicóticos para potenciar el GABA, parecido al ácido valproico, y las benzodiazepinas para disminuir la ansiedad, sobre todo para la ansiedad en estos pacientes. Bien, y por último, cuando nosotros estamos, como hay una tablita y sabemos la titulación, sabemos cuál era la dosis del primero, podemos pasarlo al segundo. Y recuerden que existen fármacos inyectables que son muy útiles, por ejemplo, para el caso que les conté antes. Esto se hace con el haloperidol. Bien, ¿dónde actúan todos los medicamentos? ¿En qué neurotransmisor? En los neurotransmisores D2, en los transmisores dopaminérgicos cerebrales D2. Cuanto mejor sea su actividad por el receptor, más efectivo es el fármaco. Muy bien. Creo que con esto cerramos. Les dejo más información de cuándo usar cada uno, cómo es la estabilización, cómo es el mantenimiento, pero esto ya es demasiado para ustedes, así que me voy a referir a los síntomas extrapiramidales. Miren, ustedes busquen en YouTube y pongan síndromes extrapiramidales, una filmación, un video, y se van a dar cuenta de lo que les estoy contando. Los pacientes suelen tener tics que en el contexto de los fármacos se llaman tics huacaticias. Por ejemplo, una de ellas es hacer la boca. Son gestos sin sentido
pero son involuntarios y están en directa relación al tiempo que hace que vienen tomando este tipo de fármacos. Son descargas neurológicas de grupos de fármacos, de grupos de neuronas, generalmente de un lugar amplio, como es la representación de la cara y la gestualidad, o por ejemplo hacen un movimiento de hombro, o hacen un movimiento de la mano sin sentido, se tocan alguna parte del cuerpo. Si te toca la cara no pasa nada, pero imagínate que alguien se toque todo el tiempo otra parte, pero son esquizofrenia y esos son parte de los movimientos anormales llamados movimientos extrapiramidales. Son movimientos coordinados, involuntarios y repetitivos. Y cuanto más le aumentas la dosis, más se ven estos efectos y son difíciles de tratar, son difíciles, son un problema que nos tenemos que acostumbrar a ver porque son descargas neurológicas en un cerebro que tiene otros problemas como son los cerebros de los pacientes con esquizofrenia. ¿Eh? Así que no les... bueno, eh, respecto de los fármacos, creo que todo lo que hay que saber ya lo tienen. Ah, algunas cosas que nos van a servir como cuidador. Miren, en general la gente que tiene esquizofrenia es raro que reconozcan la enfermedad. Ese es el primer problema. Entonces, todo lo que le digas que está para arriba, está para abajo, le quieras explicar, no va a funcionar. Es común que nadie quiera tomar la medicación. Por eso estos trucos que ustedes escucharon y que siguen siendo útiles, de tratar de conseguir a través de algún tipo de, llamémosle, convencimiento, extorsión o truco para que él, por un lado, cumpla el tratamiento, que es el objetivo, y esté compensado, y por otro lado, se deje poner la medicación. Eh, Estos pacientes son fumadores compulsivos, entonces necesitan tener dinero en el bolsillo para comprar chocolates si son jóvenes o para comprar cigarrillos. Entonces, a veces tener dinero en el bolsillo significa, bueno, si te pones la inyección puedes ir al banco y cobrar y así tener cierta independencia. Eh, la gente que está alrededor de estos pacientes termina extenuada. Entonces, ojo acá a los cuidadores porque es complejo, nada es gratis cuando ustedes se involucran afectivamente en todas estas cosas. Em, Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que todos los pacientes van a tener situaciones particulares y eso hay que analizarlas y no darse por vencido y siempre pedir ayuda y no tomar decisiones. Por ejemplo, cuando está arriba, muy excitado, va a haber que usar ansiolíticos para sedarlos un poquito, pero si está muy abajo hay que usar litio para que no se deprima. Así que son un montón de datos que ustedes van a tener. Y solamente para conocerlo, no para estudiarlo, no para estudiarlo, ustedes siempre hay esquemas. Los más comunes son estos, se empiezan con estas drogas que están acá, en otras ocasiones se pasan a otras drogas, en ocasiones se indica clozapina, en algunas cosas cuando la respuesta no es a estas drogas de primera línea, no es satisfactoria. Muchas veces los pacientes recuerden cuando tienen terapia electroconvulsiva que le hacen electroshock, si no hay respuesta le hacen electroshock y usan normalmente clozapina. Eh, Cuando los pacientes están traumatizados, este es un problema. Los traumatismos que cambian la conducta en un paciente, vos no sabes si es la enfermedad lo que lo cambió o el golpe que tuvo en la cabeza que le generó esto o es una enfermedad que se descompensó. Pero el tratamiento siempre se tiene que seguir los lineamientos anteriores para no cometer errores. Si con esos lineamientos nos vas, pasás a la segunda línea de tratamiento. ¿eh? Recuerden cuando los pacientes están muy excitados, que no lo podés tener, la terapia de shock provoca una descarga eléctrica y les baja los decibeles y los acomoda mucho. Se usa cada vez menos, se hace bajo anestesia general, bajo una serie de condiciones médicas y realmente es muy efectiva. Es impresionante para quien lo ve de afuera, pero realmente los pacientes mejoran mucho con esta terapia. Eh,
Bueno, y por último, cuando están estabilizados, siempre pasamos a medicación de depósito. O sea que además de los medicamentos orales, el haloperidol de depósito, que dura un mes y se hace todos los meses, es la última opción y eso sirve, como ya les expliqué. Ustedes tienen que conocer eso para no opinar en contrario, porque estarían haciendo un daño al paciente y al equipo de salud, pero sepan que a veces hay formas de negociar estas cosas y, digamos, todo lo que no hace daño y beneficia a la persona y haga que cumpla con el tratamiento, ustedes lo tienen que conocer porque van a ser parte de este sutil engaño para favorecer al paciente y que de esa manera mantenga mucho más tiempo su periodo de estabilidad. Bueno, con esto damos por terminado el tema de tratamiento de la esquizofrenia. Entonces recordamos, como ya les hemos dicho en su hermoso cuadrito que están haciendo con colores, recordar sobre todo las drogas estas que son las más utilizadas y los antipsicóticos de segunda línea y acuérdense de la clozapina y algunos efectos. Recuerden sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta de todos los fármacos antipsicóticos se terminan en ina y esto nos va a ayudar a orientarnos por qué grupo de fármaco pueden estar, a diferencia de los tranquilizantes menores que terminan en AM, lorazepam, bromazepam, eh, y recuerden que todos dan aumento de peso, así que nosotros evitamos hacer comentarios acerca de eso. Sabemos que el aumento de peso tiene más riesgo de hipertensión, más riesgo de infarto de miocardio, más riesgo de enfermedades cardiovasculares, obstrucción carotidia, más riesgos de diabetes tipo 2, más riesgo de sedentarismo, etcétera. Por eso es muy importante como acompañante a esta gente sacarla a caminar para reducir todos los efectos cardiovasculares y diabetes cuya única mejoría es a través de la actividad todos los días de una caminata por encima de los 40 minutos. Bueno, ahora que ya saben eso, lo van a poner en práctica. Bueno, muy bien.